Nazaret. Las vidas de un hombre y una mujer comunes y corrientes dieron un giro extraordinario cuando un ángel les informó que serían los encargados de hacer entrar al mundo al escogido por Dios, el Mesías. Pronto una virgen, María, se encontró embarazada, como dijo el ángel. Debido al censo romano, José llevó con él a su desposada para registrar a su nueva familia en la ciudad de nacimiento de sus ancestros, Belén. El camino desde Nazaret hasta Belén fue largo y difícil, especialmente para una mujer con 9 meses de embarazo. Belén es una aldea pequeña a unos 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Está en unas colinas como Jerusalén, aunque un poco más elevada. Pero en la antigüedad lo único que cualquier persona sabía era que Miqueas predijo que el Mesías vendría de Belén. Así que cuando María y José hacen su travesía, su meta es Belén, ya que él es de la casa y linaje de David, que se relaciona con Belén. Cuando se entraba a un pueblo extranjero, uno siempre iba a la casa de un familiar para pasar la noche. José iría a la casa de David, lo cual significaba un hogar perteneciente a otra persona de la familia de la línea del rey David. Sin embargo, dada la multitud en la ciudad debido al censo, sus familiares no tenían lugar para que ellos se quedaran. Los evangelios narran acerca del nacimiento de Jesús. Jesús nace en un pesebre de un mesón o posada en Belén. Ahora, ¿por qué una posada en una pequeña aldea como Belén? Bueno, es posible que no fuera algo como un edificio preparado justo para ese propósito. Puede que fuera una casa en la que se tiene un cuarto para alquilar. Si alguien aparece ante su puerta, preguntando si tiene una habitación disponible, usted tiene un cuarto vacío en el que alguien se puede proteger del mal tiempo y puede disfrutar una cama. Si le dicen que no hay lugar, una segunda posibilidad es simplemente ir a una cámara subterránea llamada pesebre. Se usa como un almacén y también es un lugar donde mantienen sus animales. Así que estos ayudan a mantener caliente a los que se quedan allí durante el invierno. Pero no era un lugar diseñado para habitar seres humanos. Así es como Jesús nace en un pesebre, en un mesón en el pueblo de Belén. Dios, el Padre feliz, envió anuncios del nacimiento de su Hijo al mundo, a los pastores en forma de un coro de ángeles, a los sabios en forma de antiguas profecías visibles en una estrella que brillaba en el oriente. El rey Herodes, amenazado por el nacimiento de otro rey, hizo matar a todos los niños menores de 2 años, y en consecuencia María y José escaparon a Egipto. Años más tarde, tras la muerte de Herodes el Grande, la familia regresó a su lugar de nacimiento en Nazaret. Nazaret está situada en una depresión natural. Es una falla geográfica llamada actualmente Falla de Nazaret, que separa la Baja Galilea desde el norte del valle de Jezreel hacia el sur. Era un pueblo muy pequeño. Si la familia de Jesús quería ir a Jerusalén para las fiestas, por ejemplo, son casi 136 kilómetros. Así que es un trayecto largo, porque usted no va a viajar muchos kilómetros al día andando con su familia. Usted puede andar con niños o ancianos y toda clase de razones. Eso tomaría mucho tiempo. En los 8 años que pasamos aquí, hemos dirigido 5 excavaciones arqueológicas y en cada ocasión encontramos material esencialmente alfarería que nos dice que el área estaba cultivada en la primera etapa del período romano. Ahora bien, eso sería años antes de que Jesús naciera. Así que ese material nos dice que en efecto la gente no solo cultivaba, sino que vivía en esa área general. Económicamente, la vida en Nazaret habría sido difícil. Ellos habrían tenido que ganarse la vida con la agricultura como cualquier otro, pero debido a que es un lugar muy empinado, es posible que tuvieran que aplanar todo con el fin de hacer mesetas donde cultivar frutas, olivos y trigo, entre otros. Cada pueblo tenía que vivir de la agricultura, y Nazaret no era la excepción. Dado que Nazaret es una comunidad agrícola, eso significa que Jesús había crecido participando de la cosecha, digamos, de los viñedos, de los árboles de olivo,
del trigo y la cebada. Todo eso era parte de su vida durante los años en que creció aquí. Crecer en Nazaret significa que aprendió algo de la humildad impresa en el texto de San Pablo en Filipenses, que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. En segundo lugar, aprendió acerca de las personas con las que iba a ministrar y a los que ministraría, y aprendió cómo era la vida y todo acerca de ella. En tercer lugar, llegado el momento de su ministerio, supo cómo comunicarse con ellos en categorías e imágenes que conocieran y entendieran. Venga con nosotros mientras exploramos la vida del primer siglo en Nazaret y presenciemos lo que Jesús experimentó mientras crecía. La primera parada nos llevaba al arado y la siembra. De regreso al primer siglo en una granja llana como esta, donde en realidad tenemos árboles plantados sobre la planicie, usted puede arar largos surcos con este arado manual que es sostenido con una mano por el arador, y el aguijón para el buey va en la otra mano para mantener el rumbo derecho. Si el que ara quita sus ojos del arado, puede fácilmente caer en el surco o golpear una piedra, lo cual rompería su arado. Esta es la razón por la que Jesús dijo que ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Así que a medida que avanza tiene que asegurarse que los surcos estén bien derechos y que la distancia entre ellos sea la correcta, para que luego que ha cubierto el campo entero de esta manera, entonces el sembrador salga y se asegure que su destreza de la semilla sea bien arrojada sobre toda la tierra. Él también tiene que saber que no puede sembrar la semilla en un lugar que no pueda ser arado. En otras palabras, usted no va a plantar una semilla en un camino como el que tenemos a nuestra izquierda, ni sobre el suelo rocoso donde sea más roca que tierra. Usted no va a sembrar su semilla en un lugar que no pueda cubrir con todo el segundo arado, porque los pájaros pueden venir y tomarla. En cada pedazo de tierra que tiene, él sabe lo que va mejor, sabe cómo trabajarlo para obtener los mejores productos, sabe que parte de la ladera produce un tipo de cosecha en vez de otro. Una vez que el trigo estaba cultivado, entonces era trillado. El trillado fue siempre un trabajo indispensable que había que hacerse con la cabeza del trigo, ya que uno no puede tomarla, desgranarla y convertirla en harina para el pan. Usted tiene que cortar, separar los diferentes elementos del trigo y clasificarlos, como lo hicieron los discípulos cuando iban por el camino. Usted lo separa y lo trilla así, y es entonces cuando en realidad puede ver los granos amarillos que comienzan a aparecer. Ellos lo traían a un piso trillado que por lo general estaba ubicado en la parte occidental del pueblo, donde era posible que soplaran los vientos y que cayera la tarde, cuando soplaran de nuevo para el último aventamiento del grano que tenían que hacer. Pero el trillado es hecho y se hace casi siempre con burros en un trineo, es trillado con trineo, el cual van andando alrededor y aplastando todas las cabecitas del grano, dividiéndolo en sus diversos componentes, con lo cual usted acaba con los desperdicios que llamamos cizaña y la semilla misma del trigo. Y entonces, después de eso, tiene en realidad que separar la cizaña del trigo, de modo que pueda separar el trigo del desperdicio. La primera etapa del proceso consiste en tomar una horquilla del trillado, arrojar todo el trigo al aire y dejar que el viento se lleve toda la cizaña, que es más liviana. Entonces el grano, los pedacitos de paja y las piedras caen al suelo. Lo que queda allí luego tiene que tamizarse, dejando después solo el trigo en el cedazo. Usted tiene que separar todos los pedacitos de cizaña de manera que pueda purificar el trigo finamente. Ahora bien, en el Antiguo Testamento los profetas utilizaban esto con frecuencia como imagen, una imagen en la que usted tiene gente que es impura, que sean los extranjeros o del mismo Israel. Dios tiene que ponerlos en el piso y trillarlos de manera que puedan ser purificados en un remanente que sea digno de él. Aprendamos ahora acerca de la prensa de oliva. Después que las olivas se golpean y se recogen de los árboles, se traen con burros en cestas al lagar, donde se prensa la oliva que vemos aquí, y que se llama el hebreo Behit Rabat.
Aquí puede ver que ellos están vaciando las cestas de olivas en el triturador, porque las olivas están hechas de 1/3 de agua, 1/3 de pulpa y 1/3 de aceite. Y queremos terminar con el aceite. Lo primero que hay que hacer es aplastarlo todo en un puré, y esto se hace con una gran rueda de piedra caliza que aplasta y va una y otra vez sobre las olivas. Usted puede oír el hueso de la fruta haciendo ruido. Esto se calienta y ellos le colocan agua y terminan con un poquito de más al final, que colocan sobre varias cestas de dátiles y las llevan sobre la prensa de olivas, amontonándolas en el piso mismo para aplastarlas. Es allí, con la ayuda de algunos pesos pesados, que usted presiona hacia abajo sobre la parte superior de estas cestas y que el aceite de oliva termina saliendo por un lado, escurriéndose por un lado de las cestas. Lo que sale de allí es lo más preciado del aceite de oliva. Esta presión del aceite de oliva virgen se utilizaba en realidad para cosas como la unción y para sacrificios en el templo. Con el segundo peso encima, usted obtiene otro producto del aceite de oliva que puede emplearse para los corderos, hasta cierto punto para cocinar y otros usos. El lugar donde presionaban el aceite de oliva, Getsemaní, algo similar a lo que sucedió al Hijo de Dios, que pasó por un tiempo de agitación y sufrimiento. Y luego, de la misma manera que el preciado aceite fluye sobre las cestas, vemos aquí a Jesús, completamente rendido al Padre, presionado, como fluyendo sangre a través de los poros de su frente, mientras se ofrece al Padre. Ahora veamos cómo construían. La construcción de una casa del primer siglo involucraba a toda la familia y a cualquier vecino que quisiera ayudar. Todos los materiales tenían que recolectarse, debían traerse las piedras y luego usted tenía que colocar la pared. En este caso, por ejemplo, agregar un cuarto sencillo significaba que usted tenía que cavar hasta la roca firme, puesto que la pared debía estar fundada directamente sobre la piedra. Luego tenía que construirla completa y derecha. La argamasa utilizada entre las piedras no era tanto para pegarlas como para protegerse del clima. El grosor de la pared aseguraba que el edificio fuera relativamente cálido en el invierno y fresco en el verano. Dado que era una casa con patio, todos los cuartos se abrían a este. Por ello, era posible añadir habitaciones adicionales afuera, en el patio o algunas veces aparte de otros cuartos. Eran casas agrandables. El padre, en este caso, es un hombre rico que quiere hacer provisión para su hijo, así que construye otro cuarto y pueden construir otros más. Esto parece relacionarse con lo que Jesús dice que el Padre haría para nosotros cuando Él se fuera a prepararnos un lugar en el cielo. Una vez más, su audiencia lo captaba de inmediato porque sabían cómo agrandar sus casas. Cuando Jesús habla acerca de construir una casa sobre la roca, realmente hablaba de la piedra de base. Con esto quiere decir que debía atravesar toda la arena y el suelo hasta conseguir algo firme y sustancioso. El hombre que construye sobre la arena en realidad no quiere esforzarse para cavar ni hacer un largo camino hasta la roca firme. Piensa que puede engañar un poco, que nadie lo va a notar. Quizás crea que va a habitar la casa temporalmente, aunque usted sabe, hacer todo el camino hasta el fondo, es decir, en el caso del camino hasta el fundamento de nuestras vidas, es lo que se llama fe. Es lo que Jesús está ofreciendo en realidad. Y así, cuando les presenta esto, ellos entienden, ya que han participado en la construcción o visto casas levantadas exactamente de esa manera. Venga con nosotros a la carpintería. Normalmente las carpinterías estaban en casa del carpintero. La parte delantera se abría a la calle o hacia afuera, ya que necesitaba acceso público. Es aquí donde el carpintero negocia con la gente desde afuera. De manera que aquí, en su tienda, tenía consigo a sus aprendices, sus hijos o quien fuera que estuvieran entrenando en el trabajo. Ese era un centro de actividad para hombres. En el mundo antiguo, la palabra carpintero tenía un significado más amplio que para nosotros. Tenemos muy claro que el carpintero trabaja con madera y el hojalatero con metal, y así sucesivamente. Pero en el mundo antiguo, unas veces trabajaba con piedras y otras con madera, por lo que debía contar con ambas habilidades.
El aprendiz casi siempre estaba en la misma tienda que el carpintero. En este caso, se resguardaba del sol en una pequeña cueva. Sin embargo, el carpintero podía tomar a un aprendiz de otra familia y acordar recibir el pago de esa familia. Eso sí, el aprendiz vivía aquí mismo con su carpintero, su maestro, y también recibía una pequeña cantidad de dinero que podía usar para sus cosas. En términos de su estatus económico, no es rico, pero por otra parte tampoco es pobre. Encaja exactamente igual que todo el mundo en el pueblo. Jesús es un aprendiz de José, lo que significa sencillamente que crece particularmente como el primer hijo, que va a tomar todo del oficio de su padre. Todos lo saben y aceptan el hecho. Así que desde sus primeros días, él sabía esto y estaría al pie de su padre mientras éste trabajara. El padre ponía herramientas en sus manos para que en sus primeras memorias supiera cómo trabajar con ellas. Esta es la clase de carpintero que usted quiere. Por cierto, uno entrenado por su padre y no por otro. Y entonces Jesús sería parte integral de esa clase de familia que aprende de su oficio desde el principio. Mientras los hombres practicaban su oficio, las mujeres también trabajaban duro. Las mujeres en la antigüedad tejían cualquier cosa que necesitaran en la casa para vestir o le añadían algo a la ropa, a los abrigos, bufandas o pañuelos. Cualquier artículo pequeño, aunque también hacían vestidos completos, los que eligieran. Podían hacer chales, abrigos, mantos y todo lo relacionado con eso. Naturalmente, eran profesionales que no hacían nada más que eso toda su vida y podían hacer artículos grandes. Sin embargo, una mujer así en la casa podría tener que hacer todo lo que usted ve. El proceso de tejer es bastante extenso, porque no solo la oveja tiene que ser trasquilada, sino que luego hay que limpiar esa piel y lavarla. Más tarde la lana tiene que alarse y teñirse para luego ser realmente hilada. Así que hay varios procesos antes de que se pueda llegar a tejer. Este es el área de trabajo de una o muchas mujeres, pero es más que eso, porque también aquí se dan transacciones sociales, se negocia cantidad de información, se entrenan niños, se le dan responsabilidades, se crían y todo eso. Es más, estas mujeres producirán artículos que serán en realidad vendidos en el mercado, proveyendo ingresos a su hogar. Las mujeres tenían muchas responsabilidades en el primer siglo, además de tejer, desde comprar y preparar comida, la educación y crianza de los niños, etc. Trabajaban en el campo codo a codo con sus esposos. Hay mucha discusión hoy precisamente sobre el estatus de las mujeres en la sociedad judía del primer siglo, aunque existen algunas cosas que sabemos. La mujer siempre se consideraba bajo su esposo o su padre. Sin embargo, tenemos registros de mujeres que se volvían independientes, mujeres negociantes que contrataban y mercadeaban. Algunas veces se involucraban hasta en asuntos legales. Las mujeres en la antigüedad tenían una posición muy alta, ayudaban a las personas mayores de la línea paterna, contribuían a plantear las normas familiares y las hacían cumplir. En cierta medida eran como ejecutivas. Según Proverbios 31, la mujer hace todo debajo del sol, aparentemente hasta comprar y vender inmuebles, y todo ello por su cuenta. No hay un rastro en este pasaje de que ella esté aferrada a su esposo, preguntándole para tomar esas decisiones. Ella está capacitada de por sí y a su esposo eso le gusta. De todas maneras, la visión de que las mujeres son solo domésticas es una exageración. Ahora, hagamos un viaje a la sinagoga. Bien, la sinagoga realmente es el centro de las comunidades, la casa de la comunidad entera. La llamamos la casa del pueblo, porque usted no solo adora, también hace otras cosas. Por ejemplo, podría necesitar testigos para un compromiso o para formalizar algún otro documento legal. Quiero decir, hay muchas cosas que podrían necesitar hacer en ella. Así que la adoración es solo una de las cosas que pueden hacerse en la sinagoga. El templo en Jerusalén era simplemente una institución nacional enorme que después de todo tenía un sexto de toda el área de la ciudad santa, la que tiene el patrocinio real de Herodes el Grande. Después de todo, él lo construyó y sus hijos y nietos lo continuaron hasta que fue destruido por los romanos. El templo requiere una enorme infraestructura, toda ella sacerdotal, que contrasta con lo demás, lo cual es un estrato de la institución. Usted no necesita un rabino.
Todo lo que requiere es gente que desee leer el Torah en voz alta, que lo proclame a Israel y que se conviertan en una sinagoga. Cuando se oficia una ceremonia religiosa, la gente se reúne específicamente para leer los primeros 5 libros de la Biblia, para que todos lo escuchen, para orar juntos y para leer de los profetas. Entre ellos hay alguien que traduce para la gente que no sabe hebreo, porque algunas personas solo hablan arameo y no saben hebreo. También se reúnen para oír a cualquiera que desee dar una breve exposición o que es conocido por su sabiduría, con el fin de explicar alguna aplicación de las Escrituras a la vida diaria. No tenemos evidencia alguna en ningún texto antiguo de que las mujeres se sentaran separadas de los hombres. Ahora bien, hay personas hoy que creen que es impensable que no fuera así, pero no podemos probar que lo fuera. Las autoridades principales de Israel sobre sinagogas antiguas repiten esa información, por lo que simplemente no podemos probar que las mujeres se sentaran separadas. De las casas iglesias que conocemos, solo hay 2 anteriores al siglo IV. Estas son en realidad casas remodeladas, en las cuales el espacio interior se modificaba para que pudiera acomodar una multitud más grande, pero no tienen el tipo de definición que supone esta base. Así que los primeros espacios de los cristianos no eran modelados según la sinagoga, se modelaban según la misma casa y luego la agrandaban. Ahora aprendamos sobre los pastores y el redil. Este es un redil especialmente construido, presumiblemente, para que todo el pueblo tuviera su ganado aquí, dado que es bastante extenso, bastante grande y muy agradable en términos del primer siglo. Los animales principales que se mantenían en el Israel del primer siglo eran ovejas, cabras y burros. Ocasionalmente podríamos tener una mula o un buey, o más unas pocas vacas, pero por lo general eso es todo. Todos estos animales están aquí para uso del hogar. Las ovejas se esquilaban, las cabras también se podían hacer lana y otras prendas con el pelo de esos animales. Los burros, por supuesto, eran utilizados como bestias de carga y también se ordeñaba tanto las ovejas como cabras y se hacía todo tipo de productos lácteos. Preferimos los lácteos de las vacas, pero en la Judea antigua había predominantemente ovejas y cabras. La diferencia entre el redil y un pesebre sería que este es realmente muy pequeño, con capacidad quizás para 4 animales como máximo, pero podría acomodar docenas de animales si fuera necesario. El redil es tanto techado como sin techo, así que el redil es tanto techado como sin techo. Aquí no se criaban animales para el sacrificio, a menos que alguien tuviera algún deseo especial de tratar de criar un cordero blanco perfecto o algo que no fuera imperfecto y luego llevarlo hasta Jerusalén para que lo inspeccionaran los sacerdotes. No se requieren sacrificios en una sinagoga en absoluto, nunca se han requerido, así que el templo provee un servicio en el que uno puede comprar el sacrificio. Bien, los pastores son personas muy importantes en el mundo antiguo, porque tienen que velar no solo por la alimentación apropiada y el cuidado de los animales, sino ser veterinarios y todo lo demás. Ellos en realidad no pueden perder tiempo en sus deberes, por lo que son muy respetados. Usted no permitiría que alguien que no sepa de animales haga este trabajo, ya que el bienestar de ellos está en juego. Por tanto, eso no significa que no sean educados, también podrían serlo. Existen varias clases de pastores. Uno es el que cuida los rebaños de la familia. El segundo tipo es el que se contrata para alguien más, que se alquila. Es contratado. El tercer tipo es alguien que ha estado criando su propio rebaño por algún tiempo y entonces otra persona le dice, tengo que salir por un tiempo, ¿puede cuidar mi rebaño por mí? Yo le pago. Así que, como un tiempo parcial adicional a sus deberes normales. Si usted utiliza esta imagen de Dios como mi pastor, es una imagen muy confortable, porque una de las cosas que el pastor hace es cuidar de su rebaño. De hecho, con un bastón y una vara es que se arma el pastor contra los depredadores. Así que si soy una abeja, no necesito preocuparme por los depredadores. Y también velará para que yo tenga el mejor pasto y el agua correcta en el momento justo. Y si me enfermo, Él me cuida. Y así por el estilo.
Es una imagen muy poderosa. El pastor también guía a las ovejas, las orienta, las reconoce. Ellas los reconocen a él. Él puede llevarlas a todos los lugares porque las conoce muy, pero que muy bien. Jesús sabía que era el tiempo de comenzar su ministerio, pero antes de hacerlo, conoció a su primo, Juan el Bautista, o el que bautiza en el río Jordán. El río Jordán fluye de norte a sur a través de Israel antiguo.